tema que me gustaría compartir con ustedes esta noche se titula No estamos ciegos. Las personas ven lo que ocurre en nuestros tiempos e intentan asimilar la gravedad de la situación mundial. Queridos hermanos, lo que puedo deciros es que Jesús viene. Ha pasado solo una semana desde la última presentación y puedo deciros que han ocurrido muchas cosas. Jesucristo mencionaba en Juan capítulo 4, versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Queridos amigos, este evento que se desarrolla actualmente relacionada a la pandemia del coronavirus lleva definitiva y apremiantemente a la segunda venida de Jesucristo. Tengo este sentimiento interior, estoy en contra de la fijación del tiempo, no sé cuánto más durará, pero estamos entrando en una época compleja en la cual el pueblo de Dios tiene que prepararse. Todas las personas manifiestan un interés abrumador con respecto a estos tiempos. Los líderes e individuos del Estado, personas que ocupan posiciones de confianza y autoridad, hombres y mujeres con pensamientos profundos pertenecientes a todas las categorías sociales, se han concentrado en estos sucesos actuales. Estas personas temen a Dios, reflexionan sobre las cosas que ocurren, están exhaustos y necesitan una respuesta. Tienen la mente fijada a este evento. Nosotros, como adventistas del séptimo día, conocedores de la segunda venida de Jesús, tenemos que manifestar a estas personas el mensaje del tercer ángel y concienciarles de la alegría y esperanza de la segunda venida de Jesús. Hay personas que tienen un gran corazón, un corazón tierno, se dan cuenta de que las cosas no son justas, que son ajenas a su personalidad y les gustaría vivir en un mundo mejor. Estas personas observan el estado de alteración que domina a todos los seres humanos y reconocen el hecho de que algo más grande y decisivo está a punto de ocurrir porque la humanidad se encuentra en una crisis nunca antes vista. Todas estas personas tienen sus mentes dirigidas y listas para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, los ángeles de Dios paran los vientos guerreros para que estos no aparezcan hasta que la humanidad sea advertida de su final, que cada vez está más cerca. Aún así, la tormenta reúne sus fuerzas para estar lista para arrollar la tierra y cuando Dios mande a los ángeles que suelten los vientos de guerra, será tal escena de combate que ni una pluma podrá describir. Realmente no estamos preparados para esta situación. No comenzará el fin y el Armagedón hasta que la humanidad no sea avisada. Por eso, esta es mi misión, la tuya y nuestra como hermanos cristianos que temen a Dios. Sigamos avanzando, veamos una retrospectiva de los sucesos que ya tuvieron lugar y pasemos lista a los nefastos efectos de la crisis. Pérdida de la libertad individual. Aproximadamente 3 millones de personas encerradas en sus casas, la mayoría con recursos alimenticios y medicinales limitados. La Tierra se convierte en una cárcel mundial. El hombre común ya ni tiene nombre, solo un número. Las leyes civiles son sustituidas por leyes despóticas, cual priva al ciudadano del planeta de libertades fundamentales. Galopamos hacia la orden mundial más feroz que haya existido alguna vez en la historia de la humanidad. Estamos muy bien protegidos de los hombres malos. Ahora me gustaría pasar a una próxima escatológica de los sucesos finales y si me permiten las voy a desarrollar ante ustedes. En 1996, Dean Coates, en el libro The Eyes of Darkness, Los Ojos de la Oscuridad, accidentalmente habla de un virus que se crea en un futuro en la ciudad de Wuhan, en el centro de investigación de China. Solo es una novela, no deberíamos tomarla en serio. En 2011, Hollywood crea la película Contagion y en esta película se profetiza una increíble semejanza
el fenómeno real de COVID-19 en 2020. Ahora es momento de pasar de novelas y películas a cosas más serias. En 2013, Alemania de forma profética anticipa la hipótesis de una pandemia de COVID-19 y crea un plan de urgencias en el cual está descrito el problema y los pasos necesarios a seguir para salir de esta crisis. Todo lo escrito allí está ocurriendo ahora en tiempo real. En 2019, un grupo de investigadores se reúnen en Nueva York para debatir un escenario hipotético similar, una crisis anticipada o una crisis imaginaria del COVID-19, pero esta vez en Estados Unidos. Estamos en 2020 y vamos de cabeza a la implementación de la nueva orden mundial. En Génesis capítulo 11 con versículo 4, Nemrod, el primer autor del concepto de orden mundial, decía: vamos a construirnos una ciudad, una torre y tengamos un nombre. Una ciudad, una torre y un nombre. De estos tres elementos, la ciudad significa control social, la torre significa control político y tener un nombre al cual arrodillarnos es, evidentemente, el tener una sola religión mundial. Después de esta crisis tendrán lugar las leyes dominicales. Ahora es el momento de crisis en el cual las personas eligen su destino eterno, bajo la bandera de Roma o bajo la bandera de Manuel, la bandera de Jesucristo. Y cómo se sobreentiende la próxima escatológica finaliza con la gloriosa segunda venida de Jesús. Me gustaría continuar con unos documentos. Una declaración que aparece en Yahoo Finances en versión australiana. El 24 de marzo del 2020, el señor Bill Gates realiza una peculiar declaración. Certificados digitales. El futuro después del COVID-19. Bill Gates prevé que en cuanto una vacuna será válida, todos aquellos que se han recuperado o con los que han experimentado recibirán un certificado digital para demostrar que ya están sanos. Obviamente esto suena escalofriante. ¿Por qué necesitaríamos algo así? Y si no tengo dicho certificado, ¿qué ocurrirá? Con la necesidad de digitalizar, como ves, tras esta declaración, nos damos cuenta que todo lo que ocurre actualmente está relacionado con el control social, político y moral y de control del ciudadano, haciendo que nuestras necesidades básicas desaparezcan. Hay un versículo en la Biblia el cual me gustaría mencionar, de Isaías 5:18. Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con las sogas de carretera. Queridos amigos, vivimos en una mentira mundial. La verdad no está expuesta ni tiene derechos porque si los tuviese, el ciudadano ya no podría ser manipulado. Os ruego por favor en el nombre del Señor Jesús, abrid la Biblia y leed, y el Espíritu de Dios os enseñará. Os dará un sentimiento interior, una intuición que es una bendición para distinguir cuándo las personas mienten o cuando dicen la verdad. Quiero decir, desde la aula de la facultad donde el profesor dice que Dios no existe y que nosotros creemos en la evolución, hasta en la propia televisión, que hacía declaraciones después de la caída del régimen totalitario de Ceausescu, que decía: no engañéis al pueblo con la televisión. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que no llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Lo que me parece interesante es que incluso un alcalde llamado Mayor Camp Guthrie hace una declaración en Twitter que dice: una vez que pateemos el virus COVID-19, sugiero que siga todo cerrado el domingo para apreciar la importancia de hacer una pausa en nuestras ocupadas vidas. Los alcaldes realizan muchas declaraciones en estas situaciones y él sugiere que la salida de la pandemia debería generar un regreso a la religión, un regreso a la iglesia, y es exactamente el argumento que utilicé en la presentación anterior, si os acordáis, que esta pandemia mundial llevará inevitablemente a la creación de una ley dominical y a una dictadura religiosa mundial para obligar a las personas a ir a la iglesia. ¿Qué relación tiene la pandemia de COVID-19 con la ley dominical? El Papa Francisco comparte la idea de que hemos sufrido esta pandemia
por el hecho de no respetar el domingo en una conversación que tuvo con un reportero español. Es evidente que siendo un hombre tan inteligente utiliza esta crisis y recomienda a la sociedad mundial la idea de que esta pandemia es el resultado de infringir la ley dominical. El COVID-19 de una manera es la venganza de la naturaleza hacia la humanidad por infringir las leyes ecológicas. A la vez, el Papa de Roma sugiere la idea de respetar el domingo un día a la semana para salvar a la naturaleza, y es algo que deberíamos hacer cuando acabe esta pandemia. A continuación, quiero decir que es imposible que nuestra sociedad no tenga una reacción o un dilema con las leyes de Dios frente a las leyes políticas. Aquí aparecerá el efecto dominó. Un artículo escrito por Juno Arocho Esteves en Catholic News Service que dice que el catequismo católico debería reanudarse y ajustarlo, incluyendo unas leyes ecológicas las cuales muestren el pecado ecológico. La ley dominical está en camino y estoy muy convencido de que si se trata de un mes, 2, 3, 4 meses o un año, 2, 3 años, no sé, pero desde esta crisis la humanidad ha llegado a un punto irreversible. Nuestra sociedad ha cambiado totalmente y yo espero fervientemente y con arrebato la segunda venida de Jesús. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la calma hará cesar grandes ofensas. Este versículo habla sobre el carácter. Es una cuestión de carácter, que no tengas miedo. Seguramente los cristianos no nos defenderemos a nosotros. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, que nos protegerá de todos los problemas y dificultades que tengamos. Queridos amigos, el Señor Jesús viene y el coraje de mantenerse de pie frente a esta tormenta es un regalo celestial, un regalo de Dios. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la calma hará cesar grandes ofensas. La calma, analizada como sangre fría, es un símbolo de integridad mental, de la mente que sea prisionera del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice: yo, prisionero de Jesús, deseo servirle a Él, y deseo de todo mi corazón que mi mente sea prisionera del Señor Jesús. Existen muchísimas declaraciones por parte de los dirigentes del Estado americano que se enfrentan a situaciones muy difíciles, y les entiendo, porque son personas con mucho estrés, duermen poco, tienen que ocuparse de la organización de los hospitales, ambulatorios, etc. Les comprendo. Aún así, las declaraciones que hacen son muy sorprendentes. El gobernador del estado de Virginia, desde la pandemia, creó una ley que declara ir a la iglesia como un crimen. En nuestra iglesia solo se permiten recibir 10 personas y mientras seamos menos, estamos protegidos de la ley. Pero si un ciudadano desea venir sin que le hayamos invitado y se convierte en la 11ª persona, hace que dicha reunión sea ilegal y nos hace culpables de primer grado frente a la ley, cuya penalización es 1 año de cárcel. Esto me hace pensar si leyes de este tipo, creadas bajo tensión y cansancio, ayuda a los seres humanos o si tiene lógica y razón. El alcalde Eric Garrick de Los Ángeles amenaza a las sociedades privadas que serán despojadas de los privilegios de tener corriente y agua si infringen la legislación. La alcaldesa Deborah Frank tiene la autoridad de apagar el gas, el agua y la electricidad a aquellos que no obedecen, y el propio ayuntamiento dará el poder de permitir confiscar los bienes personales como casa, coche y todo lo que tengas. Queridos amigos, después de todo esto, pienso que no podremos protegernos. Simplemente estamos enfrente de una tormenta perfecta. Todas estas cosas las digo porque echo de menos al Señor Jesús y me gustaría ir a casa. Si deseáis manteneros en pie frente a esta tormenta, me gustaría decir, queridos amigos, que tengo 2 buenas noticias. Si morimos a causa del coronavirus o no, seguimos teniendo la salvación de Jesús. Nuestro Salvador dijo: no temáis de aquellos que nos puedan enterrar el cuerpo, porque no podrán hacerlo con nuestro alma. Nuestro Señor Jesús nos dijo que no temamos a la muerte. Y aún así existen 2 consejos que me gustaría compartir con vosotros en el final de este tema.
Nuestro Señor Jesús está por venir. Le echo tanto de menos, tengo tantas ganas de pasar la eternidad con el Salvador, con mi familia, con mis hijos, con mi casa, con todos aquellos que quiero y con vosotros, ciudadanos sinceros, cuales estáis escuchando mi mensaje ahora. Hemos sufrido durante 6 años un dolor que no le desearía ni a mi enemigo. Y en ese sufrimiento, algunas veces cuando me marcaba y torturaba el dolor, la muerte, el miedo y todo, abría la Biblia, una Biblia que había subrayado y estudiado, memoricé todos los versículos bonitos de la Biblia, cuales me animaron y hicieron que siga adelante. Cuando perdía la esperanza, me arrodillaba, sintiéndome rechazado por Dios y decía: Dios, háblame para que no muera. Y me acuerdo de una noche, cuando abrí la Biblia en Salmos 118, ese salmo que prácticamente divide la Biblia en dos. El Salmo 118 es el centro de la Biblia y el Salmo 118, versículo 18 dice: es mejor que sitúes tu confianza en Dios en lugar de confiar en las personas. Es el corazón de la Biblia. Esa noche que no podía dormir y tenía esa sensación de que la muerte estaba presente, llorando abrí la Biblia por el Salmo 118 del versículo 17 al 19 y me gustaría compartirlo con ustedes porque no solo es mi promesa, sino es la promesa para todos aquellos que lloran, aquellos que sufren. Os comprendo, porque pasáis por el valle de los muertos. No sé qué ocurrirá mañana, pero tengo la fe en nuestro gran Señor Jesús, que se levantará finalmente, protector del pueblo, nuestro pueblo. Leamos este increíble versículo. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. A abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Dios. En esa noche, cuando veía y sentía la muerte como nunca antes, la palabra del Señor dice: estoy aquí contigo, no moriré, sino viviré y contaré la historia del Señor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, compatriotas, jóvenes, ancianos, madres, padres, abuelos, abuelas, si resulta que vivimos, hablaremos de las increíbles obras del Señor. Y si Dios elige que nos toca descansar y finalizar esta vida a causa de la pandemia, nuestra alma está en paz con Dios. Podemos decir amén con el alma y con el corazón. Estoy convencido que la próxima promesa nos fortalece. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y exactamente el versículo 1 del siguiente salmo dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amados hermanos míos, vivamos o muramos, tenemos que vivir por nuestro Señor Jesús. Los tiempos son turbulentos, pero nuestro Salvador nos ha prometido una gran salvación. El agua y el pan se nos dará como en los sueños. Estamos en los últimos 100 metros. Hago un llamamiento a todos los ciudadanos honestos y sinceros de cualquier clase social. Hagamos las paces con Dios para poder encontrarnos en casa con nuestro Señor Padre. Jesucristo está por venir. Me gustaría compartir un pensamiento bonito y peculiar, el cual Ellen White dijo, para cerrar esta presentación con un pensamiento positivo. Regresemos de la encrucijada de la vida polvorienta y ardiente y descansemos a la sombra del amor de Cristo. Aquí ganaremos fuerza para la batalla. Aquí aprendemos cómo disminuir el trabajo y la preocupación y cómo hablar y cantar para la gloria de Dios. Que los fatigados y agobiados aprendan de Cristo la lección de la confianza tranquila. Deben sentarse a sus sombras si quieren su paz y descanso. Es mi ferviente oración.